Bienvenidísima. Muchísimas gracias, Denise. Estoy muy feliz de llegar acá y compartir con ustedes desde la Fundación She Is. Pues, a ver, cuando uno decide soñar en grande, cuando uno cree que soñar en grande es posible, cuando uno busca ejemplos de que soñar en grande se puede de verdad lograr y se puede vivir y se puede disfrutar, debería aparecer una foto de esta mujer. Cuando uno describe todo eso, debería imaginársela, debería pensar en ella. Nadia Sánchez es la fundadora. El cerebro, sé que tiene ese equipo y sé que hacen otras cosas y que ya han ido haciendo, lo tengo claro, pero es el cerebro. Hoy hablábamos con Linda Patiño de Google de esas cosas que nos creemos, que nos reconocemos, las que nos aceptamos y una cantidad de cosas. Entonces, yo no sé si tú lo haces, pero yo lo digo. Ella es el cerebro de esta fundación que ha logrado literalmente magia en Colombia, que ha logrado magia en otros países, que ha logrado crecer y ha logrado que niñas y mujeres crean que tocar la luna es posible. Así es. Nadia. Cheese. Háblanos de Cheese. Bueno, She Is inició como un sueño individual, un propósito de vida. Yo estaba trabajando en Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo y me sentía un poco frustrada porque no sabía si ese era mi propósito de vida. Y sale una oportunidad de crear un proyecto y yo esto lo venía maquinando y crecí entre familia filantrópica, emprendedora, y siempre me cuestioné por qué a las mujeres nos costaba todavía llegar a ciertos puntos en nuestra carrera, por qué todavía existían estos estereotipos. Y es en el 2015 que empiezo a crear She Is y me devuelvo a Colombia en el 2016 a formar esta fundación, y hoy en día es mi propósito de vida. Parte del objetivo de She Is es trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres en extrema vulnerabilidad y niñas, con programas de educación, con programas de empleabilidad, de emprendimiento. Hoy en día, Denise, tenemos más de 4 casas, centros de empoderamiento en Colombia, construidos, donde atendemos más de 15.000 mujeres en los últimos 6 años. Y adicional a eso, cuando tú decías es inspirar y cómo construimos país, con She Is nos dimos cuenta que también eran las niñas quienes construían de la mano con nosotros, y lograr romper esos estereotipos en qué carreras o en qué sueños pueden estar las chiquitinas, y creamos Ellas Astronauta en un convenio histórico con la NASA. Y hoy estamos cumpliendo nuestro 2.º año de un proyecto con el Space Center de la NASA de beneficiar a niñas en extrema vulnerabilidad. Hemos llegado a los 32 departamentos de Colombia, a 5 países, a dar esas opciones en que las chiquitinas se conviertan en agentes de cambio, pero que también sueñen con ser astronautas, científicas, ingenieras, matemáticas, y como siempre les decimos, que ellas puedan ser lo que quieren ser. Y ahí está, yo creo que el motor de She Is, de decir ella es. ¿Quién es ella? Madre, hija, ingeniera. A las mujeres reconocernos, como tú dices, de visibilizarnos también y de potencializar y hacer que los sueños se conviertan en realidad. Cuando yo siempre nombro a la NASA me dicen, wow, ¿cómo así? Pues es efectivamente lo que transmitimos en los territorios, a que mujeres y niñas sueñen en grande y toquemos esa puerta de que la construcción de un país inicia también con este tipo de educación. A ver, ¿qué dice uno después de eso? No sé. Que vivan las mujeres, dicen por acá. Ustedes verán qué hacen con esa información, caballeros de la sala. Nadia, tú llevas un recorrido profesionalmente hablando, o sea, ya de entrada es grande. Uno mira la hoja de vida de Nadia y dice, esta mujer ha hecho muchas cosas. O sea, de verdad. Además ha recibido unos reconocimientos súper merecidos, porque hacer país, no es hacer país, hacer mundo no es sencillo. No es sencillo además cuando uno le apuesta a las más chiquitas, no es sencillo cuando uno le apuesta al sueño gigante,
pero es posible. Transformar la vida de las personas es posible. Y tú vives todos los días esto. Yo le digo a la gente, me voy a poner sentimental otra vez, como decíamos con Linda, no voy a llorar, o no, hoy no, creo que es el primer Digital Transformer en que definitivamente hoy digo, he llorado no voy todo a el llorar. día, lloremos juntas. Ella no me ayuda, Linda decía, no vamos a llorar, y Nadia me dice, lloremos. Hay gente que no entiende por qué uno hace estas cosas. Vamos a llorar. Uf. Yo creo que uno no puede pasar por esta vida sin dejar una huella. Uno no puede pasar por esta vida y que no pase nada sin dejarle a alguien por lo menos ese sentimiento de lo puedes lograr. Así es. Mira, y no dice mucho. Hacer posible lo imposible. Hacer posible lo imposible. Mucha gente me dice, ¿y cómo haces eso? Yo no tengo ni idea. Si me preguntan y me hubiera sentado a pensar cómo iba a hacer ciertas cosas, a lo mejor no lo hubiera logrado nunca. Y a ti te debe pasar eso. Porque además, en la práctica y en la teoría, has logrado cosas. Hace rato lo decíamos, esa es la mujer que ha logrado que las niñas realmente puedan decir, sí puedo poner el dedo allá arriba, sí puedo tocar la luna. Es posible tocar la luna. Totalmente. Mira que recorriendo los territorios conocemos la realidad y todavía la educación sigue siendo un privilegio. Todavía tener un libro sigue siendo un privilegio. Todavía conectarse sigue siendo un privilegio. Y cuando miramos hacia atrás, y yo siempre le digo esto a las personas y a mi equipo de trabajo, que lo que yo creo que uno se lleva en la vida es mirar hacia atrás y ver cuántas personas has impulsado y cuestionarnos, ¿tú eres de las que pone la escalera o quien patea la escalera? Entonces, en este proyecto de vida, y ya es mi propósito, al inicio dije fue un propósito individual, hoy es un propósito colectivo. Y yo creo que llegar con She Is a tocar esos corazones, y como tú dices, al final nadie se da cuenta el detrás de escenas de todo lo que tenemos que pasar. Cuando yo llegué a Colombia me decían que si yo estaba loca, que cómo iba a renunciar a ser diplomática, a un cargo, a ganar en dólares, un montón de cosas, y respetaba las opiniones porque la felicidad y el éxito es tan subjetivo que para una persona el éxito y la felicidad puede ser su carro, casa, beca, para otra persona su éxito y su felicidad es hacer que los otros tengan oportunidades. Y ahí es donde tenemos un común denominador, y es de no pasar por la vida desapercibidos sin mirar a quién le hemos puesto las escaleras para que crezcan. Y encontrarnos con la realidad, y hablo de la realidad en Colombia específicamente. Yo estuve en medio de un paro nacional armado, estuve encerrada, me han tirado una granada, he salido amenazada, y aún así seguimos. Y cuando yo dije, tengo todo el derecho de hablar de las cosas que no se hablan, porque he vivido de frente la zozobra de un conflicto armado, he vivido de frente la pobreza, la austeridad de necesidades con nuestras niñas, he vivido de frente los abusos sexuales que ellas normalizaban en su diario vivir. Y cuando vemos y llegamos a los territorios, y acá se me puso la piel chinita porque recuerdo tantos casos, y decir, vas a ir a la NASA, le transforma la vida a ella, a su familia, a una región, a un departamento entero, y dicen, y yo creo que la gente se cuestiona los mismos gobiernos locales de ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Qué está pasando? Y ahí es cuando las niñas se vuelven esas agentes de cambio y esos modelos a seguir, en que no solo van a la NASA, sino que llegan y saben que hay que romper esos círculos repetitivos de violencia, de pobreza, con sus otras amiguitas, compañeras. Y cuando hablo de esto, lo más duro y lo más retador, tú decías, bueno, esto es muy retador, porque a veces la gente no sabe ni cómo hacemos. Ahí está el detrás de escenas. El detrás de escenas nos ha costado un montón de lágrimas, lo acabo de decir, todo lo que me ha costado a mí, uno sacrifica tiempo incluso con su familia por ese propósito de vida, pero lo que más cuesta es hacer entender a todo el ecosistema
que con educación, con estos impactos, de verdad estamos construyendo país. Y por eso decía, hoy he llorado todo el día, esta mañana estaba en otra conferencia y me preguntaban qué ha sido lo más retador y lo más difícil. Y ustedes pueden creer que lo más retador y lo más difícil ha sido entender y lograr que las empresas entiendan la importancia de llegar a los territorios, y lo más retador y lo más difícil es no sufrir con las realidades de las otras personas en el buen sentido. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar muy bien, mi equipo tiene que estar muy bien para dar lo mejor de sí a estas comunidades, pero no deja de afectarte cuando la has vivido, pues, toda la realidad de frente. De acuerdo. Eso que dices es súper importante, y nosotros lo recalcamos durante todo el evento, y es ¿por qué nace un Digital Transformer? Todavía vivimos, se supone que todavía vivimos en Socorro, en Santander. Veníamos de Bogotá, y digamos que uno, pues, sí, el relacionamiento, los eventos, lo de siempre, ¿no? Estamos en la capital, pero uno llega a las regiones y no pasa nada. Y uno está en las regiones y dice, yo sé que están pasando muchas cosas, ¿cómo hacemos que empiecen a pasar cosas? ¿Cómo hacemos para empezar a poner ese clip, ese ganchito, esa señal en el mapa? Porque acá hay gente que está esperando que pasen cosas. Total. Y cuando hicimos el primer Digital Transforma, que fue presencial, solo presencial, o sea, dijimos, no nos vamos virtuales, no, nos vamos solo presenciales. Verle la cara a los niños, verle la cara a la gente, llegaban a la puerta del evento y decían, ¿de verdad es gratis? ¿De verdad viene alguien de Google? ¿De verdad viene alguien de IBM? Y nosotros decíamos, sí. Afortunadamente, tenemos conexiones. A veces sirven de mucho, a veces no de tanto. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero ese ejercicio de transformarle la vida a la gente puede ser mucho más sencillo de la que la gente cree. Y tú lo decías ahorita, uno llega a las regiones y no sé, los alcaldes, los gobernadores dicen, ¿por qué no hicimos esto antes? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Pero hay personas que lo están haciendo. Yo le he recordado todos estos días a la gente que ustedes están ahorita en una campaña además para conseguir recursos para poder seguir ayudando a las chicas y llevarlas a la NASA. Aporten, por favor. Imagínese usted ese orgullo después de ver a una de estas niñas y decir, yo puse, no importa, esta moneda no importa. Y si no tiene hoy recursos, compártalo, cuéntele a la gente qué está pasando. Así es. Nadia, cuando llevaste a las primeras niñas a la NASA, Dios. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza cuando logra algo así? Tuvimos varios retos, uno de esos, la pandemia. Nosotros firmamos el 25 de octubre del 2019. Logramos toda la selección a nivel nacional, las niñas viajaban el 20 de marzo del 2020. Llega 13 de marzo y cierra el mundo. No fue que cerrara el aeropuerto de Colombia, cerró el mundo. Y dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque nos tocó transformarnos completamente y mantener la esperanza viva de las niñas. Las niñas nos llamaban y nos lloraban, que les mandaban mensajes, que les hacían bullying, que era mentira que iban a ir a la NASA, que las acosaban. O sea, a veces como niños eran tan crueles con ellas y nosotros teníamos que hacer un trabajo de autoestima, de fortalecimiento y de seguir avante, pero con una incertidumbre gigante de qué va a pasar. Entonces, la pandemia para nosotros fue una oportunidad de convertir un programa de una inmersión de una semana en la NASA en un programa de 6 meses. Y empezamos a dotar con computadores a todas las niñas en esas regiones. Regiones donde no tenían internet, ok, pagamos los datos de los celulares de los papás para que se conecten. Y de paso servía para recibir clases. Y nos dimos cuenta de una realidad y de una necesidad de conectividad en lugares remotos donde una niña caminaba 45 minutos hasta un punto Wi-Fi en el Llanito, en Magdalena Medio, para conectarse a sus clases.
Y empezamos a dotar a todas las chiquitinas con sus computadores, porque la gran mayoría no tenía, y dijimos, bueno, nos vamos a transformar hasta que esto dure. Y empezamos hacia agosto del 2020, todas las semanas, a hacer acompañamiento a las niñas. Todas las semanas tenían clases, invitábamos a la directora de ONU Mujeres, invitábamos a un astronauta, o sea, mantenerlas completamente motivadas, y al final lo que vimos fue generar un currículum más extenso y vimos una oportunidad en la pandemia. Llega 2021 y todavía, bueno, ¿qué va a pasar? No hay, ya las niñas tenían visa, resulta que no nos valían porque la visa se las habían dado por 2 meses, entonces nos tocaba volver a pagar visas, pedir citas, absolutamente todo, y ahí se me vino otra vez el mundo encima y yo, Dios mío, o sea, pandemia, reto, mantener las niñas, computadores, ¿qué pasa? Pero se fue como formando, yo creo que un proceso de resiliencia de ellas, y me les quito el sombrero a la primera misión de niñas que fueron a la NASA porque aguantaron 1 año y medio largo para poder viajar y sin importar las opiniones. Y ahí logramos luego de nuevo la visa, y en agosto del año pasado, cuando veíamos pasar las niñas rumbo ya a Houston, decíamos, lo logramos. Niñas que en su vida ni siquiera se habían montado en un ascensor, todo era sorpresa, todo era factor sorpresa. El hecho de estar en un hotel, montar en avión, ni se diga, y estar en la NASA, mucho más. Después de esta misión es que nos embarcamos, Denise, a llegar a más países, a más niñas en Colombia, de replicar este programa académico, porque el cambio que ellas tienen en sus vidas es gigante. De esta primera misión de niñas a la NASA, hay 3 niñas en la universidad becadas. De esta primera misión de 31 niñas a la NASA, hay 4 con proyectos de emprendimiento. Chocó, Montes de María en el Bolívar, El Llanito Medio Magdalena, Putumayo. Entonces, sabemos que esto ha sido un proceso para ellas y siguen. Ellas son las que dan incluso ahorita conferencias. La primera misión se conectan con la segunda misión del grupo de niñas que está ahorita a darles clases. Las han llevado a dar conferencias por todo el país, en Estados Unidos. ¿Cómo les ha transformado la vida? Y bueno, ahorita estamos embarcadas en la segunda misión en Colombia, la primera en Perú, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica. A ver, ¿tienen alguna pregunta por acá? ¿No? Estamos todos en shock, ¿cierto? Yo sé. Creo que una de esas partes difíciles de llevar este estilo de vida es, lo decías al principio también, ¿no? La gente que no sabe soñar en grande. Y es, ¿cómo así que te vienes de Washington? ¿Cómo así que dejas, tú lo decías, cómo así que dejas tu trabajo en dólares? ¿Cómo así que dejas diplomático, etcétera, etcétera, etcétera? Pero decides seguir adelante. Si a ti te hubieran dicho en algún momento antes de tomar esa decisión, digamos, porque cuando uno logra estas decisiones, siempre ha tenido algo por ahí, el pajarito dando vueltas, ¿no? Pero o sea, antes en tu trabajo, instalada, cómoda, te hubieran dicho, Nadia, va a llegar un día en el que tú no vas a estar sentada, acá vas a estar corriendo todo el día, no vas a tener la seguridad del sueldo en dólares. Es más, posiblemente te toque sacar de tu bolsillo para poder cumplir el sueño a otra persona. ¿Te lo hubieras creído? En ese momento, tal vez en tu momento más top, ¿te lo hubieras creído? Yo creo que hay un mensaje que siempre me dicen, ¿y qué te hubiera gustado que te hubiera dicho tu niña interior hace 10 años? Y lo primero que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho hace 10 años es, no te autopresiones más de lo que puedes hacer. Claro. Y ahí entendí precisamente que todo debe fluir, y en este momento no me hubiera creído ser capaz. Es más, yo creo que no dimensionamos a veces el impacto de lo que estamos haciendo, porque cuando un propósito es claro, la condición es genuina. ¿Qué quiere decir esto? Tu propósito es claro, pero tú no estás trabajando por el ego. No estás trabajando por mostrarle al mundo, sino estás trabajando genuinamente para transformar la vida. A muchas personas les da miedo, y a todos, ¿ustedes creen que fue súper fácil salirse de la zona de confort? Salirse de la zona de confort en tener lo fijo, lo estable, a lanzarse a un mundo de ser emprendedora, emprendedor,
es el reto más gigante. Y emprendedor social. Y emprendedor social porque nosotros no tenemos dolientes, o sea, a nosotros nos duele más bien lograr sacar esto adelante, pero en ese momento yo creo que uno no dimensiona hasta dónde es capaz de llegar, pero sí dimensiona la capacidad de soñar y de los objetivos que uno tiene claro, sin desenfocarse. Y eso me ha acompañado a mí un tema de que no hay límites, o sea, de siempre hacer posible lo imposible, más sin embargo, ahorita vuelvo y digo, uno no dimensiona el impacto que está haciendo porque el trabajo que uno hace necesita obviamente sostenibilidad, necesita estructura, no es como todos queremos estar felices, pero no puedes decirle al mundo estemos felices y ayudemos a todos cuando tú estás mal, si no hay una planificación, si no hay una estructura, si no hay una sostenibilidad, porque la empresa más difícil de construir es la empresa que cambia la vida de las personas en la región. Esa es la empresa más difícil de construir y no somos ni caridad y no somos asistencialistas, sino es todo un proceso de formar, de entender y hacer entender a las organizaciones, al sector privado, al sector público, que es un trabajo en conjunto. Hoy no dimensiono, y yo creo que mi equipo tampoco, pero trabajamos genuinamente por hacer el bien y hacer lo que nos apasiona a nosotros. Siempre me repiten, Denis, que si no me arrepiento de haber renunciado, de volverme a Colombia, creo que ha sido la decisión más difícil, pero más enriquecedora y gratificante en la vida, no solo mía, sino de las personas que me rodean. Mirar hacia atrás y decir, wow, ver la sonrisa de alguien, ver el cambio de alguien, ver salir de la pobreza de alguien, uno dice, esto vale la pena. Haber dejado una zona de confort, una estabilidad, vale la pena. Y de eso se trata, transformar vidas, que el propósito sea tan grande que la condición sea genuina. ¿Me recuerdas el número de cuántas niñas y mujeres han impactado? 245 y 15.680 mujeres, directamente. Directamente, ok. Nosotros en Grandes Genios, como que una de nuestras, además es una filosofía de vida, pero además nos encanta compartir con las personas, con los niños, con los jóvenes con los que trabajamos, esto y es, no importa cuál sea tu realidad el día de hoy, mañana puede ser diferente. Siempre. Porque a veces cuando ese primer encuentro en el que todo es gris, ni gris, todo es negro, porque la situación así se los muestra, que no ven más allá de, no ven la media hora del siguiente, o sea, menos van a ver el día de mañana. Es muy complejo reconocer que es posible soñar en grande. Y una de las cosas que ustedes han logrado con estas niñas es, hoy estoy en, mencióname algún municipio. Hoy estamos en Arauquita, en Arauca, Montes de María. Hoy estamos en Montes de María. Y mañana estoy en la NASA. Así es. Uno lo escucha y suena, parece mentira, ¿cierto? O sea, por acá tenemos una ingeniera aeronáutica y te dejo ese dato en la cara. ¡Qué emoción! Más mujeres. Esta mañana mi conferencia fue eso. Más mujeres ingenieras, más mujeres. Era el sector de la construcción y yo, más mujeres también en el sector de la construcción. Y que vamos a seguir. Rompiendo estereotipos. Sí. Pero, y lo comentabas ahorita también, mirar hacia atrás y verles las caras a estas niñas y ver que hoy pueden reconocer en ellas ese poder de salir adelante, ese poder cambiar sus vidas, cambiarlas de su familia, su comunidad y su país, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene precio, eso no tiene precio. Así es. Pero igual necesitamos que colaboren para que no tiene precio esa sensación, pero llevarlas podemos seguir apoyando. Pero llevarlas a la NASA cuesta, así que pueden seguir apoyando. Ya nos vas a contar a través de qué canales los pueden seguir apoyando. Tú tienes un equipo que, como dices, cree también en todo esto. Si uno no cree en eso es imposible trabajar. Total. ¿Qué tan fácil fue conseguir ese equipo? Yo creo que los retos y desafíos es lograr construir un equipo, uno, que sea diverso, dos, un equipo que más que equipo de trabajo sean colaboradores o colaboradoras
que tengan ese sentido de pertenencia y esas ganas de transformar, porque uno en este proceso de emprendimiento social tiene crisis todo el tiempo. Si esto no es color de rosa y es manejarlas, y crisis como enfrentarse a una realidad, o sea, de llegar a territorios que ni te puedas imaginar, pero también entender que el equipo debe dar el 100% para que cada fichita del rompecabezas funcione. Nosotros como fundación al inicio, me acuerdo, y esto es una anécdota que quiero contar, llegué yo al banco y entonces estábamos pidiendo un préstamo. Y yo les decía al equipo, no se angustien, es que solicitar un préstamo es sinónimo de crecimiento, pues porque necesitamos seguir, ampliar aquí, tal cual la empresa. Y el señor... Esas cosas que aprendes tú, que aprendiste en el... Pero total. Y el asesor del banco me dice, ay, pero ese préstamo, o sea, ¿usted tiene empleados? ¿Tiene nómina? Ah, yo pensé que eran voluntarios de caridad. Y yo lo miré y yo... O sea, primero, Bancolombia es aliado mío. Y segundo, todos los bancos son clientes también míos y trabajamos con eso. Y gracias por hacérmelo notar, pero somos una empresa. Sí, tengo toda mi nómina acá, claro que hay voluntarios, pero es una estructura organizacional. Entonces, entender precisamente, romper esos estereotipos de la fundación, como, ¿y si tienen equipo de trabajo? Claro, tenemos 22 personas que estamos pues contratando directamente, más los empleos que damos en los territorios, más los otros países, porque desde Colombia se manejan los equipos de trabajo de 3 países, y fue una apreciación de anécdota, porque decía, así nos percibe la mayoría de la gente, como que las fundaciones están como de caridad a poner, y precisamente no se toman en serio la situación en que es una empresa social que debe tener... en plata y que no... Exactamente. Claro, que la diferencia de una fundación es que tenemos estrategias para lograr ejecutar los programas. Uno de estos es la recaudación de fondos, de crowdfunding, de donación, de movilizar campañas, aliados estratégicos, empresas, el sector privado, pero entender que un equipo de trabajo se fortalece en una fundación cuando los demás también lo creen. Entonces, ¿ha sido un reto construirlo? Sí, porque ese es como un estigma que hay cuando uno habla de una fundación. A mí me da risa cuando yo llego y me presento, hola, soy Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She's. Ay, sí, ¿de qué viven? Y yo, bueno, sí, es una empresa igual. Y que no, si su pregunta es si vivimos a la caridad, no. Es una empresa recibimos su aporte, igual, pero no vivimos a la caridad. No, y eso es tomarlo en serio. Yo creo que cuando nuestros países vean el aporte tan grande, y con esto quiero decir que todos los equipos de trabajo de una fundación deben tener en el corazón ese propósito de vida para llevarlo. Y cuando cada país se mentalice y sepa la importancia, el respeto de las organizaciones que llegan a los territorios, es que se valoran así como se debe valorar a un maestro, a un profesor, porque están en el proceso de enseñanza. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, o si no sigo hablando un montón, ¿que es un reto tener equipo? Claro que sí, es un reto todos los días, porque tú tienes que construir con ellos, tienes que darles y transferirles esa pasión, porque esto, vuelvo y digo, esto, imagínate, es un sueño individual, llegó una loca y que quería crear una fundación, y bueno, y está como va a trabajar. Hasta la luna. Y los 2 primeros años, los 3 primeros años, pues obvio, uno era el contador, el mensajero, la ingeniera, la abogada, la gestora de proyectos, y se fue construyendo un equipo hasta que se vuelve sostenible, pero siempre lo más importante de construir un equipo es transmitir esa visión y esa pasión y romper estereotipos a todas las profesiones que tengamos acá, a todas las organizaciones. Nada es menos, siempre lo que hacemos tiene un propósito, y ese propósito detrás tiene un gran equipo de trabajo, y pues bueno, debemos tratarlo. A veces es gran equipo de trabajo. A veces hay 5 manos que hacen por 1000, que así nos pasa. Pero bueno, son experiencias, enseñanzas, y siempre digo de romper estereotipos y de desmitificar esa relación que hay todavía con las fundaciones en algunas situaciones. Creo que de los retos además más grandes de afrontar cuando uno trabaja con niños y jóvenes es que por alguna razón piensan que, pues, bueno, les damos la capacitación ahorita, el acompañamiento ahorita, los niños se dispersan y ya dentro de unos años, es más, dentro de unos meses se les va a olvidar, y creo que cuesta mucho cuando invierten, o sea, conseguir quien invierta en los niños, porque piensan que no va a pasar de...
los que trabajamos con niños y jóvenes sabemos que la realidad es totalmente diferente. Total. Son súper agradecidos, son súper fieles, pero además sembrar esa semilla a esas edades es garantía de cambiarles la vida. Completamente. Fíjate que con la ONU hacíamos un estudio con ONU Mujeres que entre los 12 y los 14 años es la edad donde los niños y las niñas desertan más de sus intereses o de su propósito de vida porque no tienen o no encuentran, y hago este ejemplo, no, esa carrera es de hombres, no, eso no le va a dar a usted para vivir, estudie algo que le dé plata, estudie algo. Entonces empiezan a desertar a esa edad donde más presente tienen el fortalecimiento de su propósito, su proyecto de vida. Entonces por eso empezar desde los 8, desde los 9 años, o sea, yo desde los 8, los 9 años vendía en el colegio, o sea, imagínense. Mi mamá llegaba a diciembre y bueno, ¿quieres tener ahorros? Entonces me ponía a hacer sombreritos de Navidad para los árboles. Y entonces yo los vendía y yo era la gerente de mi propia empresa. Entonces, no, pues mi empresa de Navidad y ya vendía. Entonces yo decía, desde los niños tenemos que enseñarlos a emprender, que tienen la capacidad de construir su futuro y porque finalmente eso se vuelve una réplica de generación en generación. Las niñas que estamos formando hoy les aseguro que van a ser esas ingenieras, esas otras Adrianas Ocampo, Dianas Trujillo, pero tenemos que empezar ya porque no podemos dejar ese espacio en donde las niñas o niños desertan de sus intereses y darles herramientas de claramente jugar, aprender jugando, de emprender, pero que sepan el valor del conocimiento, el valor de ahorrar, el valor de poder creer y crear sus realidades. Por eso cuando trabajamos con niñas, y tú dices algo tan importante, trabajar con niñas y con niños, pero especialmente con niñas, es un reto por la cantidad de vulnerabilidad que hay en el entorno. Entonces tenemos que tener niñas fuertes, conscientes y que ellas puedan ser lo que quieren ser, no lo que se les imponga ser. Entonces ahí viene un trabajo de construcción y de construcción de imaginarios con las familias. Y luego viene un trabajo de fortalecimiento y empoderamiento, que tanto usamos esa palabra, pero realmente de empoderarlas para que no deserten de esos intereses y pues no tengan que dedicarse a lo que no quieren o lo que las circunstancias les da y les tocó. Esta pregunta me imagino que te la han hecho muchas veces y es, sí, trabajas con niñas, trabajas con mujeres. Los niños de las regiones, cuando ustedes llegan y dicen, pues nosotros también queremos ir a la NASA, también nos gustaría, está en los planes, trabajar con niños, o no, definitivamente nosotros nos vamos a seguir enfocando a trabajar con niñas y en algún momento, pues a lo mejor o con aliados o de otra forma, o si es asesorando a alguien, pues apoyamos a los niños, pero como esa parte, como la... Cuando iniciamos la fundación la concebimos netamente para mujeres y niñas. Hay una brecha gigante, por ejemplo, de mujeres en acceder a carreras STEM. Si antes de la pandemia la brecha era de 100 años para lograr un mundo 50-50, después de la pandemia les quiero decir que la cifra se triplicó. Y eso debemos empezar en las niñas. Si hay un esfuerzo en que las niñas tengan fortalecidas más esas acciones a educación STEM, más niñas en ciencia y en TIC. Y cuando pensamos She Is, precisamente la sociedad tiene una deuda histórica con mujeres y niñas. Claro, los hombres y los niños pues tienen las oportunidades y lo pueden hacer, pero la fundación se dedicó específicamente a fortalecer para que la brecha se vaya disminuyendo, en que esas niñas tengan esta formación en romper los estereotipos. Entonces siempre les digo, me encantará crear un He Is, pero de momento es un She Is. Entonces siempre vamos a estar enfocada en esa lucha de equidad de género. Entonces cuando creemos más bien He Is, pues nos aliamos con otras personas, pero ahorita el componente principal es la disminución de esas brechas de inequidad. Y esto sí se los quiero recordar porque eso es un trabajo súper lindo. Uno llega, ¿y por qué no los niños? Porque te cuento que las cifras históricamente muestran que tanto niñas como mujeres son las más vulneradas y las que menos acceso a educación tienen. Entonces tenemos que trabajar con las minorías y con las poblaciones vulnerables para lograr esa base en la pirámide. Nivelar, exacto, equilibrar la cancha. Bueno, entonces ya veremos cómo hacemos para que o se cree un GIS
o nos inventamos algo entre todos, o le ponemos otro nombre, o lo que sea, para ver cómo hacemos para que algunos niños también puedan ir a la NASA. No nos pongan cara de puchero por acá los caballeros, vamos a ver qué hacemos. No, y de seguro, fíjate que trabajamos con las escuelas de robótica en el Chocó y en el Guaviare, y ahí ya tienen niños y niñas. Nosotros claramente apoyamos en el proceso con las niñas, pero también interactuamos con los niños. Es lo mismo cuando trabajamos con las mujeres, por ejemplo, las mujeres indígenas, y llegan los esposos y nosotros, entonces incluimos la familia, pero el focus principal, ¿cuál es? Siempre va a ser la mujer. Entonces, ahí en She Is, casi nos convertimos en He Is, pero la deuda histórica nos impide en que nos desenfoquemos. Que queremos mantener el foco por lo menos por un tiempo más. Listo. Nadia, tú eres de Cajicá, me contaron por ahí. Sí. Creo que cuando hablamos y te dije, vamos a hacer Digital Transforma Cajicá 2022. Dios. Para nosotros es importante, cuando hablamos de regiones, eso, poner en el mapa los municipios pequeños, porque Cajicá, aun y cuando está muy cerca de Bogotá, y está muy cerca de Chía, y está muy cerca de Zipaquirá, y está muy cerca de otros municipios con un crecimiento importante, sigue siendo, y no va a dejar de serlo, pues un municipio pequeño, pero con una proyección importante. Cuando hablamos de esto es un ejemplo. De Cajicá sale un personaje como Nadia Sánchez. Es posible. No importa dónde vivas, es posible. Completamente es posible. O sea, tú eres dueño de tu realidad, más no de tu entorno. O sea, tú construyes tu realidad, más no de tu entorno. Y la verdad, yo soy una orgullosa cajiqueña y siempre digo, hecha a pulso. Mis papás son profesores también de Cajicá, una familia súper tradicional. Y yo creo que eso me ha impulsado a demostrarle a otras niñas que sí se puede, que así como yo vengo de este municipio, crecí, o sea, logré, todas las niñas lo pueden hacer. Parte de lo que me impulsó a trabajar con niñas era que yo no entendía por qué a veces nos cerraban tanto las puertas o le evitaban a uno, o sea, le ponían tantos obstáculos, y si no hubiera tenido los papás que tengo, pues son los más empoderados, pues no hubiera logrado entender qué nos hace falta trabajar. Y el hecho de venir de un municipio como Cajicá da muestra en que lo que tú acabas de decir, que uno crea la realidad más no el entorno, entonces depende de uno de trabajar. Y siempre es de devolver a Cajicá parte de lo que me dio, pues que es mi infancia y mi vivencia, y ahora soy una ciudadana del mundo. Entonces siempre me presento así como ciudadana del mundo, cajiqueña, que sale de este municipio pues hemos intentado trabajar y transformar realidades también de donde soy. Y cuando me dijiste Digital Transforma Cajicá, yo, allá vivo yo. ¿Cómo llega esto acá? Y sabes que es un punto de vista y es un alto en el camino de decirle también a Cajicá, oigan, están estas iniciativas, están estos perfiles, o sea, de Cajicá hemos tenido personas que están haciendo historia y que están transformando, aprovechémoslas. Ahí yo hablo del capital fugado. Sí. Muchas veces uno se tiene que ir de su lugar de origen para lograr buscar oportunidades. Yo me fui mucho tiempo, pero volví, y es ahí como retener el talento y que el capital humano no sea fugado, sino que ese capital, ese poder, ese talento lo devolvamos a nuestra tierrita de origen. A nuestra Cajicá. Bueno, a nuestra Cajicá. Pues estamos adoptados nosotros estos días, felices, no queremos salir, porque además vemos el potencial que tiene un municipio como este. Es que de verdad es sorprendente cómo la ubicación, todo el crecimiento económico que ha logrado en temas de educación. Ayer conversábamos con Juan David Sánchez. Ah, claro. Fantástica, estuvo la conversación con Juan David sobre temas de educación que están súper bien rankeados, que hay una cantidad de cosas que están pasando muy chéveres acá, y uno dice, ¿por qué no me he enterado? Es más, muchas veces es ¿por qué no se entera la gente de acá que están pasando esas cosas? Y que existe la posibilidad de crear cosas maravillosas desde acá. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué crees tú que le está faltando a Cajicá para que mucha más gente sepa qué es
Bueno, yo creo que acá hay un tema importante, más allá de la visibilización de lo que se está haciendo, es de unir esfuerzos. Cuando en un municipio los intereses de las personas van en diferentes caminos, créanme, pues que nunca se van a encontrar. Pero cuando se logra generar un mismo camino y una guía, se puede visibilizar lo fuerte que está Cajicá en educación pública. Las grandes mentes que han salido de Cajicá en temas también de ingeniería aeronáutica, conozco una ingeniera que que es la primera piloto de helicóptero de la policía de Cajicá. O sea, hay tantas mujeres, hombres haciendo historia, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí tampoco me conocían en Cajicá, pero fue cuando empezaron a ver las noticias, ay, es cajiqueña, y entonces uno trata de trabajar acá, pero cuando ve los intereses uno dice, no, hay que unirlos todos. ¿Qué es lo que falta? De verdad ponernos la 10 y unir esos esfuerzos que se están haciendo en educación, en desarrollo económico, en emprendimiento, y yo siempre he sido muy fan de que uno se debe rodear de los mejores para hacer las cosas mucho mejor. Y yo creo que en Cajicá a veces queremos ahondar mucho, pero no vemos que hay personas que están haciendo cosas tan gigantes que pueden visibilizar lo que se está haciendo. Entonces yo creo que... Perdón, y ya recorrieron un camino, o sea, no tienes que recorrer el camino desde cero, es únete. No van a inventar la rueda. De acuerdo. Por ejemplo, este año, y eso me dio una alegría, que soy de Cajicá, el año pasado hicimos la convocatoria nacional, este año se postularon 3.580 niñas de todo el país, y quedaron 35 niñas de 22 departamentos. Y en la curaduría los jurados me dicen, ay, quedó una niña de Cajicá, y yo vivo en Cajicá. Entonces me dio mucha emoción, porque ni siquiera es que uno incida como tiene que quedar una niña de Cajicá, sino que hay un talento y luego me invitan a la institución pública y tienen una escuela, tienen un club de ciencias y de astronomía en una escuela pública y que han ido a concursos por fuera y no se visibiliza. Entonces hablábamos y decíamos, yo creo que esto es un esfuerzo de todas las entidades de potencializar y de visibilizar esos grandes talentos que se están ejecutando en los colegios, en instituciones públicas, esos programas de emprendimiento. Hay otra chica que tiene una fundación gigante y hace ferias de emprendimiento con campesinos en Cajicá, va a estar en Fontanar, o sea, hace tantas cosas y yo digo, ¿por qué no se visibiliza? Porque efectivamente a veces las prioridades son los intereses, y yo creo que de esto habló Juan David, que él ha dado la lucha en Cajicá, y cuando digo ha dado la lucha ha sido como el principal oponente en que todo se deba realizar de la mejor manera y se visibilice, es porque no concentramos a veces los intereses en lo que se está haciendo bien, y eso nos pasa en todo Colombia. A veces nuestro interés o nuestra atención se va en lo que se está haciendo mal. Entonces, ¿cómo logramos visibilizar lo que se está haciendo bien, muy bien, pues para adoptarlo? Entonces, yo siendo hija de Cajicá, digo que falta mayor esfuerzo de todos los sectores por reconocer esas grandes prácticas. Yo creo que la visibilidad viene per se, pero es de reconocer esas grandes prácticas, esos grandes talentos, y obviamente, pues no dejarlos fugar de Cajicá. Dejarlos aquí. Sí, porque además, pues tú lo sabes mejor que muchas personas, hay ejercicios en algunos países donde crean incentivos precisamente para que estos talentos no se vayan. Y vuelvan. O vuelvan, exacto, o si se fueron, vuelvan. ¿Cómo recuperamos otra vez? O sea, nadie está por el mundo cambiando el mundo, puede cambiarlo desde acá, o sea, en vez de estar en otra ciudad, ¿por qué no lo cambia desde acá? ¿Qué hacemos para que una Nadia o muchas Nadias vuelvan a Cajicá o se queden en Cajicá y sigan transformando Cajicá y otros países y otros lugares? Eso es como parte del propósito de vida. Y también depende del entorno del municipio, porque uno a veces quiere hacer tantas cosas y soñar tantas cosas que encuentra más barreras a veces en su municipio, en su tierra, que en otros países, que en otras ciudades. Y yo creo que hay que insistir, persistir y resistir hasta que estos talentos, y ya lo han hecho. Hay muchas personas, emprendedoras y emprendedores que están haciendo en Cajicá unos nuevos modelos disruptivos, están creando espacios para la comunidad, para visibilizar y obviamente reconocer. Está Público, que también hace unos espacios comunitarios en Cajicá, y es entender
que efectivamente a veces las oportunidades están afuera, pero cómo le devuelvo a ese lugar donde yo crecí, donde nací, parte de este conocimiento y de este reconocimiento. Y es ahí donde yo siempre digo que el buen hijo vuelve a casa, pero vuelve a casa con actitud, aptitud y talento. Entonces, cuando vuelva a casa, y es lo que yo creo que he hecho con la fundación, por ejemplo, todas las personas que trabajan conmigo, el 95% son cajiqueñas. O sea, yo no me iba a buscar a Bogotá, sino hago convocatoria y selección de personas que viven en Cajicá. Y hablé con la Universidad Militar, le dije, quiero niñas de Cajicá y que estén estudiando acá. Y lo mismo en la alcaldía. Entonces, parte es, digamos, de las personas que están con la fundación, uno pensaría que están por toda Colombia, pero resulta que son de Cajicá. Entonces, ese es uno. Yo creo que hemos propuesto también y hemos trabajado asesorando a varias emprendedoras en Cajicá que están haciendo unas cosas maravillosas. Hicimos escuelas técnicas, diplomados para mujeres entre los 45 y los 65 años, donde ellas dicen, no, pero es que hasta yo ya que voy a aprender, que nadie me recibe. Y fíjense que hicimos 2 diplomados gigantes con 100 mujeres y hombres, porque iban con sus esposos o sus familias, y veíamos ese cambio tan sencillo que estas mujeres hoy en Cajicá, una tiene un local de artesanías, otra montó un consultorio de odontología acá súper cerca, y decían, no, es que fuimos al diplomado de emprendimiento, que claro, les costaba, a quien no le costaba viernes y sábado 9 horas por tantos meses, pero se veía la intención. Y yo creo que parte de cómo hacer para que no se fuguen es más bien nosotras como mujeres y hombres obviamente, y nosotros como talento, cómo volvemos a nuestro lugar de origen y demos sin recibir, porque yo creo que esa es la primera fase, de dar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio? Oigan, si se está haciendo bien, cojamos esas prácticas. Entonces es dar sin recibir en el lugar que te vio crecer. Suena todo poema, pero es así. Mi papá siempre me dice, tu principal responsabilidad es nunca olvidar de dónde vienes. Hay algo muy importante que ha sido también una conversación recurrente estos 3 días, y es esa articulación sector privado, sector público, sociedad. Porque a veces, que tú decías, bueno, cada uno está lanzando para su lado, entonces el sector público está haciendo algunas cosas, el sector privado está haciendo otras, la sociedad no sabe qué hacer, pero a veces estos dos se articulan y la sociedad no participa. Ahí nosotras encontramos un factor fundamental y es la credibilidad en las instituciones. Y ese es el triángulo perfecto que llama un gran amigo mío, que es el sector privado, el sector público y la sociedad. Y ahí nosotros deconstruimos el triángulo y lo armamos en un cuadrado, porque está el sector privado, el sector público, la sociedad y la academia. Entonces juega un papel muy importante porque la academia es la que está educando y dando los lineamientos y está generando espacios de participación donde la sociedad genera esa credibilidad de nuevo como sociedad civil, nosotros como organización, y unimos los intereses del sector privado de trabajar con las comunidades y el sector público de cumplir ese trabajo con las comunidades. Entonces, cuando hablamos de ese cuadrado perfecto, digo que lo que falta es generar mayor confianza, pero unir a este último punto del cuadrado perfecto para que todo funcione en armonía. Eso es generar un ecosistema. Algo que hemos hecho muy bien, y eso sí lo reconozco como fundación, y es que nosotras hemos trabajado y hemos sido puente de conciliación incluso entre los diferentes sectores. O sea, nosotros llegamos a los territorios donde el sector privado no puede llegar o donde el sector público no puede llegar. Y cuando llegamos como fundación ya estamos generando la alianza de espacios para que la comunidad pueda generar diálogos conciliatorios con estos sectores. Y ahí es donde está, yo creo que el efecto wow que hablamos, la magia de poder unir. No somos ni de un partido ni del otro, no tenemos, o sea, no discriminamos, pero sí podemos ser un centro de conciliación, de diálogo, donde unimos todas las partes para que funcione. Y ha funcionado. Este programa de Ellas Astronautas, gracias al sector privado, a la academia, a la cooperación y al sector público en su participación. Entonces, cada uno está uniendo la esfera porque al sector público le interesa que más niñas en Colombia cumplan la política pública de más niñas en ciencia y tecnología, pero al sector privado le interesa generar un impacto con sus comunidades. Y además poder en algún momento reclutar a estas niñas. Reclutar. Claro. Sí. Y a la academia le interesa que más niñas y mujeres entren a carreras que normalmente son para hombres. Y ahí a nosotros como sociedad civil nos interesa transformar la vida de ellas. Entonces unimos el cuadrado perfecto, que llamo yo. Si tuvieras que darle un mensaje a las niñas en este momento, ¿cuál sería?
Ay, me encanta. Yo tengo una sobrinita de 10 años y siempre me la llevo a casi todo y le digo, mi amor, ¿qué mensaje le darías a tus compañeritas del colegio de todo lo que has visto? Porque la he llevado pues a conocer las niñas, todo, y me dice, tía, el principal mensaje que yo le daría a las niñas es que tú siempre repites que ellas pueden ser lo que quieran ser y yo ya sé que puedo ser lo que quiera ser. Ok, entonces el mensaje que yo siempre le doy a las niñas es eso de creer y crear sus realidades. Cuando hablamos de creer es que se la crea uno mismo, que se la cree que lo puede hacer, y de crear es que trabajemos, no nos va a llegar por obra y magia, que seamos curiosas. A todas las niñas siempre les digo, sean curiosas, investiguen, pregunten, sientan pasión por algo y luego creen esa realidad para irla trabajando. Entonces, no tengamos miedo de soñar, es hacer posible lo imposible, pero el mensaje más grande y que siempre les digo es que ustedes pueden ser lo que quieran ser en la medida en que crean y creen sus realidades.